Buenos días, ¿se escucha? No mucho. Vamos a ver si se puede escuchar más fuerte. Así me escuchan los de atrás. Damos gracias a Dios por este día. Vamos a continuar el estudio del libro de... ¿Qué nos tocaría hoy? Bien. La semana pasada, ¿qué estudiamos? Eclesiastés. No, anterior. Sí, si no estaban despiertos, no estaban durmiendo ya. Quiero que estén atentos. Entonces, la semana pasada, Pastor Elías nos estuvo enseñando, pero vamos a retomar el libro de Romanos y vamos al capítulo 11, si me acompañan. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Dice como título en su Biblia, el remanente de Israel. Y bueno, ayer y hoy ha estado en boca de todo en el tapete lo que está pasando con el pueblo de Israel y esta guerra que puede decir o batalla que tienen con la Franja de Gaza. Y vamos a estar leyendo en estos momentos versículo 1 en adelante. Si me acompañan con la lectura, Romanos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas has dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia y no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, sino por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es. Esto, si quieren un trabalengua, acá tienen uno. Capítulo 11, versículo 7, pero ya lo vamos a estudiar, no es tan complejo. ¿Qué pues? Versículo 7. Lo que buscaba Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto sucumbite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre bueno, porque eres bueno, Señor. Nos permite, Señor, en esta mañana libremente poder abrir tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de los corazones acá, Señor amado. Que podamos crecer a la luz de tu palabra. Queremos oír tu voz, porque la única manera que tenemos para crecer en esta vida espiritualmente, Señor, es a través de tu palabra. Te pido, Señor, que use este texto para nuestro crecimiento y para que aquellas personas que no te conocen, Señor, puedan pasar de muerte a vida y puedan disfrutar la vida cristiana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces acá, Israel, como ya lo estudiamos hace unos domingos atrás, capítulo 10, Israel buscaba a Dios, pero lo hacía mal. ¿Por qué lo hacía mal Israel? El pueblo de Israel. Porque lo buscaba a través de cumplir la ley, a través de obras, de rituales. Esa es la forma que el pueblo de Israel, paréntesis, hasta el día de hoy, está buscando a Dios de esa forma. Ellos lo están buscando a través del cumplimiento externo de la ley, a través de hacer obras. Y Él se presentó que en Dios a aquellos que no lo buscaban. ¿Quiénes son aquellos que no lo buscaban? Los gentiles, nosotros. No lo buscábamos. Es interesante, hermano, porque si pudiéramos resumir el capítulo 10 de la siguiente forma sería: ¿por qué te esfuerzas tanto por obras para poder alcanzar a Dios y su favor y su salvación si no lo vas a lograr? A diferencia de aquellas personas que íbamos muertos en nuestros delitos y pecados sin tener noción absoluta de Dios, el Señor se nos aparece a nosotros. Es contradictorio. Por eso el Señor les dice claramente: yo les voy a provocar a ira y a celos con un pueblo que no son ustedes. Y ahí entramos nosotros, la gracia. Es precioso. Entonces el versículo 1 dice, digo pues, ya se la pregunta el apóstol,
¿Ha desechado, ha eliminado Dios a su pueblo Israel? Y él lo responde, obviamente, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces Pablo está diciendo, mira, mi conversión, mi propia conversión es un testimonio de que Dios no ha desechado al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque yo soy israelita. Entonces, si Dios hubiese desechado absolutamente al pueblo de Israel y se hubiese centrado en salvar solo a gentiles, Pablo no se pudo haber salvado. Pero Pablo se salvó, pero se salvó, vamos a verlo más adelante, no porque él buscaba de Dios, porque lo estaba haciendo, estaba buscando de Dios, era celoso de Dios, de la ley, pero lo hacía de mala manera. Dios se le tuvo que presentar para poder salvarlo. De otra forma, Pablo en su propia religión se iba directamente al infierno. Entonces, la pregunta es precisa, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta siempre, Pablo, es jamás, es contundente, de ningún modo, o como dice el texto, en ninguna manera, la forma más enérgica del verbo en griego, jamás, de ninguna manera. La evidencia más notoria es que Dios no ha rechazado a Israel, como dije anteriormente. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol, quien escribe esta carta, es israelita. Y es más, dice, es de la tribu de Benjamín, de la descendencia de Abraham. O sea, yo soy un testimonio fiel de que Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Y la pregunta que nos podemos hacer esta mañana, ¿el pueblo de Israel se está salvando, se ha salvado y se salvará mientras esté el tiempo, el periodo de la iglesia y de la gracia? La respuesta es sí. El pueblo de Israel será salvo, pero ¿quiénes? Aquellos que han depositado su fe en Cristo. No que están haciendo obras para Dios. Si tú vas a Israel hoy, a Jerusalén, y vas al Muro de los Lamentos, tú vas a encontrar en esos papelitos que ponen los judíos, ¿sabes lo que vas a encontrar ahí? Vas a encontrar que venga pronto el Mesías. Ellos lo han desechado. A través de la historia siempre han desechado al Hijo. Y el que tiene el Hijo, tiene la vida. Ellos han desechado al Hijo, pero están agradando a Dios. Entonces todo el mundo, si tú sales acá y le preguntas a todo el mundo te va a decir, sí, creo en Dios. Y siempre lo decimos, los demonios también creen y tiemblan. Pero no es suficiente creer en Dios, no es suficiente hacer obras para Dios. Nosotros debemos creer y poner nuestra fe en el Hijo. En el Hijo. Entonces el versículo 2 y versículo 3 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? La respuesta es concreta. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Él mismo se puso como ejemplo anteriormente como israelita, como las promesas de Dios no fallan, y ahora para demostrar ya con una forma más bíblica, porque Pablo siempre cita la Escritura, quiero que me acompañen a Primera de Reyes capítulo 18. Y acá vamos a ver nosotros el periodo de la mayor apostasía del pueblo de Israel. Y todos conocemos esta historia, donde estaba el profeta de Elías. El pueblo se había apartado de Dios. Y el corazón de aquellos estaba claudicando entre adorar a Baal y adorar a Dios. Entonces ahí estaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 37, dice lo siguiente en adelante. Primera de Reyes 18, versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y ellos lo prendieron y lo llevaron a Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. Entonces el profeta estuvo delante del Señor en la cima del monte Carmelo, frente a los profetas de Baal. Dios interviene haciendo este milagro maravilloso, consumiendo el sacrificio que presentó Elías, a diferencia de los 450 profetas de Baal.
Y el capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 10, Elías ya había visto este tremendo milagro, y en Primera de Reyes 19:10, él mismo dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Esto es lo mismo el versículo 3, sin duda alguna, Elías estaba sufriendo una fuerte depresión, su vida tenía puesto un precio. Y la pregunta es, vamos a salir un poquito del pensamiento de Pablo y me gustaría que hagamos una aplicación acá con este de Primera de Reyes, capítulo 18 y 19. ¿Qué pasó con este gran profeta de Dios? Si ustedes pusieron atención en el capítulo 18, muestra que Elías había visto qué cosa recién. ¿Qué cosa? El milagro de su altar. Cayó fuego del cielo aún en su leña mojada con agua, y aún el agua que estaba en la zanja, ese mismo fuego lo devoró todo. ¿Qué debería haber hecho Elías? ¡Wow! Mi Dios es poderoso, mi Dios es soberano. Yo tengo un Dios sumamente poderoso. ¿Y qué pasó después? Le trajeron 450 profetas de Baal a él. ¿Y qué hizo Elías con estos profetas? Sacó su cuchillito y los degolló a los 450. ¿Qué podríamos ver acá? ¿Qué conclusión podríamos sacar de esto? Qué hombre de Dios Elías. Qué hombre de Dios, qué firmeza confrontar solo a 450 enemigos y degollarlos con su propia mano en el nombre del Señor y ver todos esos milagros. Entonces Elías podríamos decir, wow, qué hombre más espiritual, qué hombre más poderoso, qué hombre más lleno de Dios. Pero el versículo siguiente, Jezabel se entera de lo que hizo y dijo, díganle a ese tal Elías que lo voy a matar. Bastó eso para que él se deprimiera y huyera y se fuera a un desierto y dijera, Señor, quítame la vida. ¿Qué pasa? Hermano, ¿cuál es la diferencia entre Elías y tú? ¿Cuál es la diferencia entre Elías y nosotros? ¿Cuál es? Ninguna. Somos seres emocionales. Vivimos de emociones. A veces estamos o pensamos que estamos tan bien con el Señor, que somos tan espirituales y estamos tan firmes en la roca eterna que nada nos va a mover. Pero viene solamente una prueba, así de chiquitita, y tú ya te quieres ir. Ya quieres dejar todo. Te entra una depresión y dices, no voy mal a la iglesia. ¿Por qué? Mira, pasó por el lado mío y ni me saludó. Y comienzas a... Pero en tu casa estuviste cantando himno todo el día. Estabas orando y leyendo y vamos. Pero una pequeña cosa que el Señor utilizó. Porque hermano, todo lo que ocurre, todo lo autoriza el Señor. Todo. ¿Para qué? Para trabajar en mi carácter. Hermano, cuando pensamos que estamos bien con el Señor dice, voy a ver qué tanto. Y usa una situación pequeña. Una mujer le dijo, encima ni a él, se lo mandó a decir con alguien más, te voy a matar. Y él se deprimió y se fue. Aquel hombre poderoso que vio el milagro, que hizo lo que hizo. Y eso nos debe ayudar a nosotros, hermano, a tener cuidado. Tener cuidado. El que piense que está firme, tenga cuidado porque el Señor siempre trata con nosotros, con nuestro carácter, con nuestra reacción. Lo importante no es lo que somos, hermanos queridos, por favor, si anótelo todo. En el celular, anótelo. Lo importante no es lo que somos o decimos ser. Lo importante es cómo reaccionamos. Ahí está mi carácter. Yo puedo decir muchas cosas. Pero cuando ocurre algo que me descoloca, eso es lo que vale para Dios. Ese es el verdadero Osvaldo. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciona? Eso era un paréntesis de Primera de Reyes, capítulo 18, que lo quise poner acá, porque nos ayuda a nosotros a entender
que estamos fluctuando en el mundo constantemente por nuestras propias emociones que a veces nos juegan en contra. Yo he quedado solo, dice, procuran matarme. Elías comienza a recordar al Señor y a sus profetas que habían sido muertos y le está diciendo, Señor, estoy solo. Si me llegan a matar, Israel va a desaparecer. Eso es lo que está diciendo el versículo número 3. Si yo estoy solo, mire el versículo 4, volvamos a Romanos 11, versículo 4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? En otras palabras, ¿qué es lo que le está diciendo Dios mismo? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. En el original, cuando nosotros leemos me he reservado, porque está en Primera de Reyes, capítulo 19, 18, no existe el me he reservado. Pablo lo quiere decir como para darle énfasis a la idea. Me he reservado. Pablo lo saca de su mente para demostrar que Dios ha decidido, aún en un pueblo apóstata como era el pueblo de Israel en el tiempo de Elías, el Señor ha decidido en su soberanía guardar, reservar, preservar a 7,000 hombres que no doblaron su rodilla ante Baal. Y eso lo encontramos en 1 Reyes 1:18, que ya lo leímos. Entonces la acción divina sobre el remanente hace que ellos no adorasen a Baal, no han doblado sus rodillas. Entonces algunos adoraban a Jehová sin dejar de adorar a Baal. Estaban ahí, adorando a los dos. A Baal por conveniencia, a Dios o a Jehová por conveniencia. Sin embargo, este remanente escogido que vemos acá, al único Dios verdadero, adoraban. ¿Y por qué Pablo en capítulo 11 está haciendo alusión a una historia pasada de Israel? Porque en ese momento de la historia era un momento de mucha apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es poner a otros dioses en lugar del Dios verdadero. En otras palabras, el pueblo de Israel se iba tras otros dioses, apostataba del Dios verdadero que lo había sacado de Egipto, que lo había liberado, que era su Dios y su Señor, Jehová. Entonces ellos iban tras otros dioses, dejando a un lado al único Dios verdadero. Eso es lo que hacía, por eso el apóstata hoy en día es alguien que estuvo en la iglesia, esto es bueno aclararlo también, cuando se le dice a una persona que es apóstata, es alguien que estuvo en la iglesia, que estuvo tal vez ministrando en la iglesia, estuvo sirviendo en la iglesia, estuvo saliendo a predicar en la iglesia, estuvo evangelizando en la iglesia, pero que de un momento a otro dice, no, ¿sabes qué? Dios no es real. ¿Sabes qué? No, la salvación no es por fe, la salvación es algo que yo debo ganármela. Algo empiezan a sacar de la Trinidad la ecuación. Y están las famosas sectas, solo Jesús. Y sacan a Dios de la ecuación. O la otra secta, Testigo de Jehová, solo Jehová, y sacan a Jesús de la ecuación. Nosotros no podemos sacar a la Trinidad de la ecuación, o si no estamos cometiendo pecado. Eso es una persona que está cometiendo apostasía, está negando su fe. La que un día proclamó abiertamente para todos, pero luego ya nada más. Nada más. Entonces, acá, Elías, el Señor está mostrando que en ese pueblo, cuando estaba el tiempo de Elías, había mucha apostasía, mucha apostasía. Pero Dios no desechará a su pueblo. Aún en los momentos más oscuros de la historia de Israel, el Señor siempre, ¿sabes lo que tiene? Un remanente fiel. Siempre el Señor tendrá un grupo. Y esto lo vemos muy claramente en algunas iglesias, no quiero decir denominaciones, pero en algunas iglesias no bíblicas, donde pentecostales puede ser, carismáticas, donde tenemos desde el púlpito hablando un evangelio falso, un evangelio diluido, un evangelio de mucho amor, de no confrontar el pecado, pero tenemos personas dentro de la iglesia que aman al Señor genuinamente. Son verdaderos creyentes y están ahí. ¿Sabes a eso se le llama un remanente fiel? El Señor los tiene ahí. Tal vez ahí van a morir. Tal vez no disfrutando la vida cristiana como debe ser, porque la palabra nos hace ser libre, nos hace no depender de ciertas cosas, pensamientos humanos que llegan a la iglesia como para meterte temor en tu mente. La salvación se va a perder, tú debes venir siempre porque si no vienes vas a perder tu ministerio, etcétera, 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 etcétera. Peso, carga sobre el hermano en la iglesia.
Entonces, o son iglesias que están en un campo sola y es la única que hay. Y hay personas que han nacido de nuevo y que ese es el lugar donde el Señor tiene su remanente fiel. Remanente fiel nunca habla la Escritura de una persona que está fuera en el mundo. Ellos no son el remanente fiel. El remanente fiel siempre está hablando del Señor dentro de su iglesia, porque antiguamente era dentro de su pueblo Israel. Entonces, avanzamos con eso. Versículo 5 de Romanos 11. Dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. En este tiempo, ahora, Israel. Ya Pablo hizo un ejemplo de la apostasía de Israel en Primera de Reyes, en el tiempo de los Baal, cuando estaba Elías. Pero dice, aún en este tiempo de apostasía, Dios tiene un remanente fiel. Tanto en el tiempo de Elías como en el actual, porque eso dice el texto, en este tiempo hay un remanente que es salvo en medio de un pueblo incrédulo. Y un remanente, ¿qué es un remanente? Es un pequeño grupo, eso se refiere. Y este pequeño grupo es escogido solo por gracia. Dios no eligió a este remanente porque hubiera visto que este remanente tenía fe, hacía buenas obras, eran dignos espiritualmente, eran puros, sino que este remanente fue escogido solamente por gracia. Versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obra, acá viene el trabalengua, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que la salvación no depende de nuestras obras, porque de ser así, ya no sería por gracia. Si el remanente existe mediante la gracia, entonces no puede existir en virtud de obras. Y esto derriba la pretensión del pueblo de Israel que vemos acá de alcanzar la justificación en base al cumplimiento de la ley o de las obras. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Hermanos, si tú tienes un problema acá con la doctrina de la predestinación, este versículo es clave. Mira lo que dice. Lo que buscaba Israel. ¿Qué buscaba Israel? La salvación. No lo ha alcanzado porque lo hacía por obra. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás son endurecidos. En otras palabras, vemos también y concuerda cuando dice que Él ha preparado vasos de barro para gloria y vasos de barro para ira. Que Él tendrá misericordia de uno y no tendrá misericordia de otro. Que Él endurecerá a uno y a otro salvará. Ya no lo podemos nosotros sacar del texto esta realidad porque aquí está. Y este versículo 7 nos da la idea de lo que venía Pablo enseñando en el capítulo 10. Entonces, lo que buscaba Israel intensamente tenía un celo religioso para obtener la justicia de Dios. No lo recibieron. Pero los escogidos, aquellos que no buscaban a Dios, fueron hallados por Dios. ¿Te das cuenta? Aquellos que no buscaban a Dios fueron hallados por Dios. Y los demás, acá vemos un grupo, podemos decir un tercer grupo. Están los que buscan a Dios por obras, están los que no buscan a Dios y son salvos por gracia, y está un grupo de al medio que podríamos decir aquellos que han escuchado, que están ahí, que bien, y que al final el Señor los endurece. Estamos hablando acá, nos está mostrando tres grupos. Los que buscan a Dios a través de las obras y la religión no lo alcanzarán, pero los que no lo buscaban, Dios se les presenta y los salva por pura gracia. Y así fue la conversión de Pablo. Cuando Pablo iba a Damasco, ¿qué iba a hacer? Él iba por obras. Él iba con una idea en mente, que era un celo por Dios. Entonces nosotros podríamos decir, ¿y qué tiene de malo lo que está haciendo Pablo? Pablo ama a Dios, tiene un celo por Dios y está yendo a buscar a aquellos que para él, en su mente caída, eran enemigos de Dios. Pero el Señor se le tiene que presentar y decirle, no, Pablo, lo que tú estás haciendo, tú estás dando cosas en el aguijón. Eso quiere decir que, Pablo, no insista en lo que estás haciendo porque no te va a traer ningún beneficio. Eso lo único que va a hacer te va a condenar. Y el Señor se le presenta.
Ahora Pablo cambió su teología. Ahora Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia, ahora es uno más de la iglesia. Pero ¿quién hizo todo ese proceso? El Señor lo hizo porque se le presentó a Pablo, así como un día el Señor se te presentó a ti, se me presentó a mí. Y nos mostró el Evangelio y pudimos ver. Y de ser enemigos de la cruz de Cristo, enemigos de Dios, sin querer saber nada de Él, ahora nosotros por pura gracia, algo que es espiritual y que no lo podemos explicar, nosotros ahora servimos al Señor, que a quien no podemos ver. Entonces, ese es el cambio. Por eso dice, y acá está el tercer grupo que más nos cuesta entender. Los demás fueron endurecidos. Vamos a Romanos capítulo 9, que lo tienen ahí, versículo 15. Y a veces es bueno hacer un resumen un poquito para ir refrescando lo que ya estudiamos hace unas lecciones atrás. Romanos capítulo 9, versículo 15, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me complaceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y Dios puede hacerlo porque Él es soberano. Y los versículos que vienen ahora, a continuación, versículo 8 de Romanos 11, ya es más directo todavía, ya nos da más luz. Versículo 8 de Romanos 11, como está escrito. Ahora Pablo, como siempre lo hace él y como siempre debiéramos ser nosotros, hermanos. Esto es una aplicación que podríamos sacar. Cada vez que nosotros confrontamos a un hermano, cada vez que nosotros hablamos con un hermano, cada vez que nosotros queremos defender, puede decir a Dios, nosotros debemos hacerlo a través de la Escritura. La Escritura dice. El Señor, esa fue la forma que se defendió cuando Satanás, ¿se acuerdan cuando Satanás fue a tentarlo? ¿Cómo el Señor le dice? Mira, la Escritura dice, la Escritura dice. Es la forma que nosotros tenemos con amor de hablar con algún hermano, hablar. La Escritura muestra, la Escritura dice, no es lo que yo pienso. Lo que yo pienso no tiene mucha importancia. Lo que pensemos, lo que creamos no tiene mucha importancia, ni es relevante, ni tampoco va a cambiar el corazón de un hermano. Lo que la palabra dice, eso sí que hace un cambio, porque es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Entonces Pablo acá en el versículo 8 dice, como está escrito, saca la Escritura nuevamente, para hacer énfasis de este versículo que a veces nos cuesta un poco entender, ¿por qué el Señor va a endurecer a alguien? Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Interesante. Y esta cita, por ejemplo, la primera, Dios les dio espíritu de estupor, está en Isaías 29:10, que lo vamos a buscar. Y luego, ojos que no vean y oídos que no oigan, está en Deuteronomio 29:4. Pablo juntó dos textos de la Escritura y ahí escribió el versículo 8. Son de dos textos tomados. Como está escrito en el Antiguo Testamento, Pablo dispone a sustentar su argumento de la elección y reprobación en un solo texto. Y la cita combina, miren, ¿qué dice Isaías 29:10? El primer argumento de Pablo del versículo 8. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Y Pablo le dice espíritu de estupor. Y el segundo en Deuteronomio 29:4, que dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 4, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces el versículo 8 se encuentra ligado a dos versículos que Pablo está citando para unir una idea. La primera observación, cuando dice espíritu de estupor, literalmente se está refiriendo a un espíritu de ceguera. Es decir, es un cansancio mental que le pide la concentración e la comprensión. Mire qué interesante esto, hermano, porque acá nosotros nos podemos dar cuenta de algo. A veces cuando inventamos a alguien que es nuevo del Evangelio, alguien que es nuevo, que primera vez llega a una iglesia, ¿qué es lo primero que va a hacer a los 5 minutos de predicación? Se ponen incómodos. Hay un espíritu, dice, de ceguera, de cansancio, de relajar, de no poner atención en lo que se está diciendo y no se concentran, no hay comprensión. Es un estado de pesadez mental, de apatía espiritual.
Dicho de otro modo, cansancio. Así que si estás cansado, despierta. Duerma, todo ahí. Para que diga, esto es para mí. Y por eso son incapaces de entender el mensaje y aceptarlo. Es necesario apreciar que quien le ha dado este espíritu es Dios mismo, acá lo está diciendo. Y la segunda frase que Pablo dice es ceguera espiritual. Y literalmente se enfocan en ojos que no ven, es decir, ciegos a la luz de la palabra. La ven, la leen, pero no la comprenden. La palabra no ha hecho el trabajo en sus corazones, que es hacerlos nacer de nuevo. Entonces nosotros por eso vemos a personas que leen, pero no pasa nada. ¡Wow! Importante. No porque esto no es místico, no porque yo lea la escritura me voy a salvar. El Señor tiene que hacer algo. El Señor te tiene que dar esa luz para que puedas entender la palabra y el evangelio que emana de ella. No se trata de una incapacidad física de leer el mensaje, sino de la incapacidad espiritual de entenderlo y apreciarlo, aceptarlo. Ciegos que a pesar de ver rechazan la evidencia de la Escritura. Y ahí nosotros volvemos al versículo 1, que Israel tenía la ley, estudiaba la ley, se memorizaba la ley, pero no podían ver a Cristo en la ley. ¿Te das cuenta? Estaban ciegos. Estaban ciegos. Y lo podemos ver claramente en Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un maestro, conocía la ley, se sabía la ley, pero no conocía a Cristo. Por eso el Señor le dice, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Entonces, conocer la Escritura no es garantía de que he nacido de nuevo. ¿Cómo termina el versículo? Hasta el día de hoy. Y esto es grave. Porque si hubiese dicho, mira, en el Antiguo Testamento cesó, ya Dios en el Antiguo Testamento, sí Él endurecía, y lo vemos en Faraón, pero ya nada más. No. Esto continúa, porque dice hasta el día de hoy, y esto es grave, porque la reprobación divina, el endurecimiento confirmado por Él, se mantiene hasta el día de hoy. Dios puede cegar. Dios puede cegar nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, haciéndonos sordos al mensaje. Y esta condición de reprobación nos impide ejercer esa fe salvadora. Se los leo rápidamente, Mateo 4:12, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y no les sean perdonados los pecados. El Señor lo puede hacer. Y ya lo he dicho otras veces en este lugar. Tal vez has pasado domingo tras domingo durante años escuchando el Evangelio, que ya llega un tiempo que tu corazón está tan endurecido por causa del propio pecado y rebeldía, que lo único que estás escuchando de ahora en adelante es juicio. Y la palabra lo dice. Esto no es algo inventado. Por eso dice hasta el día de hoy el Señor lo puede hacer. Por eso, hermanos queridos, preciosos, amados, y aquellos que nos visitan, ser cristiano, ser creyente, es otra cosa. Si voy a la Escritura, es radical. Los primeros cristianos daban su vida. Y nosotros hoy no queremos dar ni la mínima parte de nuestro tiempo al Señor. Pero decimos que somos cristianos. Ser cristiano, hermano, no es una religión, no es venir un domingo. Ser cristiano es una vida todos los días hasta que el Señor me lleve. El mundo es diferente, estamos en un mundo espiritual. Las cosas, los parámetros que nos medimos es diferente. Ya nos medimos como el mundo. Antes nosotros nos medíamos con el mundo. Hoy nos medimos nosotros a través de la palabra. Y lo que la palabra me dice, yo porque soy nacido de nuevo y porque quiero glorificar a mi Dios, yo no solamente la voy a escuchar y la voy a memorizar, yo la voy a aplicar. La voy a aplicar a mi vida. Porque eso es lo que me exige Dios. Y si no lo hago, si soy hijo de Dios, Dios va a tratar conmigo. Dios va a tratar conmigo porque estoy en desobediencia. Porque estoy escuchando su palabra una y otra vez, pero no estoy haciendo nada por aplicarla a mi vida. Entonces, hasta el día de hoy, Dios actúa de la misma forma. Versículo 9, Romanos 11. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red,
en tropezadero y en retribución. Aquí está citando al Salmo 69, versículo 2. 69, versículo 22, me faltó un 2. David, o sea, Pablo siempre está citando, y es precioso como él le enseña en su carta, porque siempre trae el Antiguo Testamento, siempre trae la Escritura para que avale lo que él está diciendo. Y acá el Salmo 69, versículo 22, dice, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Convite. Lo convite es una mesa. Es una mesa, está hablando. De una persona que se considera un sitio seguro para disfrutar, pero está en una trampa. Ya lo vamos a ir explicando esto. La explicación de acá, la explicación del versículo 9 que Pablo hace, tiene una notoria lógica. Que los elegidos son salvos. Los reprobados quedan endurecidos. Estos reciben lo que corresponde a esa condición. Y se sentarán en la mesa, pero esta mesa será de tropiezo y de justos. En otra palabra, a la iglesia vendrán personas y van a disfrutar de la mesa. Para algunos la mesa será de bendición. Para otros, domingo tras domingo, la mesa será de tropiezo y de juicio. ¿Te das cuenta que el hilo es tan fino? Mi querido amigo, llevas años en la iglesia, años. Pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu esposo, ¿me ves igual? ¿Me ves igual? ¿O hay algo que es diferente en mí? ¿Ves en mí una santidad progresiva? ¿Ves en mí acciones que realmente te muestran a ti, amor mío, que soy diferente? ¿O sigo siendo el mismo impío que conociste? ¿Sigo tratando de las personas y sigo siendo igual como siempre fui? Amor, ayúdame. De esto depende mi eternidad. Esposa, esposo, hijos, ayudémonos. Papá, mamá, hijo, yo no veo nada en ti de Cristo. Yo te amo, pero yo no veo nada en ti, no veo fruto. Sigues 10, 15 años y siempre lo mismo. No hay cambio. Si eso es así, cada día domingo que vienes a la iglesia, estás sentado en la mesa de juicio. Hermano, despierta. Querido, despierta. Esto no es un juego. No juguemos a la iglesia. Esto es vida o muerte. De esto depende mi eternidad. ¿Dónde voy a estar mi eternidad si el Señor hoy viene por mí? ¿Dónde me voy? ¿Dónde estaré eternamente con mi Señor? La mesa es la figura aquí de la comunión con Dios y debe apreciarse que cumple, como dije anteriormente, dos funciones. Primero es donde el creyente comparte intimidad con Él, con sus hermanos, como familia, hay una comunión, nos sobrellevamos uno a otro a pesar de nuestras diferencias, nos amamos en el amor de Cristo, hay un crecimiento. Esa es una mesa de comunión. Pero dentro de la iglesia también hay un segundo grupo donde está el religioso con su corazón endurecido, donde todo es mera hipocresía, donde hay una piedad aparente, acá solamente hay maldición. Por eso la Escritura dice que lo que era de bendición ahora es una trampa. El texto lo dice, es una red. Has caído preso, estás preso en una red, en una trampa puesta por el mismo Señor. Es decir, el lugar donde estaba, en vez de ser de bendición, se transformó en maldición, ya que los condenará. Y añade el Salmo estos dos elementos. La mesa, que es se convierte en
tropezadero y retribución, dice, donde el mismo juez supremo dicta sentencia condenatoria contra quienes antes en el mismo lugar recibían bendición de él. Es decir, la persona que escucha el Evangelio una y otra vez y cierra su corazón y decide endurecer su corazón, ha cambiado de mesa. Y desde ahora en adelante, cada domingo, solo escuchará juicio. La mesa de comunión se convierte en tropezadero. Es decir, cada domingo vendrán y comerán solo lo que les espera en el futuro. Porque ya sus oídos fueron cerrados por Dios y sus ojos, para que no lean y no vean, para que oyen y no escuchen. Cada domingo se sentarán en la mesa. El verdadero creyente disfrutará de las bendiciones de Dios. Tomará todo lo que el Señor le tiene que decir y lo aplicará. Y habrá un cambio. Pero el religioso engañado se sentará en la mesa de tropezadero y retribución, que es trampa y red. Versículo 10. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Sigue Pablo, como que ya no bastara con lo que nos está diciendo. Sigue. Versículo 10. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiale la espalda para siempre, Señor. Este es un salmo de David que él pedía por sus enemigos que rechazaban al Señor. Y era tanto su celo por el Señor que David le decía, Señor, mira, ciérrale sus ojos, agóbiale la espalda. El texto dice primeramente, sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Esto supone que quedan convertidos en ciegos espirituales para que no vean. Y el segundo dice, una espalda agobiada, que es la figura de la opresión que produce la religión en las personas, que no le da descanso. La persona religiosa está siempre cansada, agotada, no disfruta ya su ministerio, se queja por todo lo ve mal, todo critica, porque su espalda está agobiada por el propio Señor. ¿Te das cuenta, hermano, que lo importante acá, lo que nos está enseñando la palabra, no es lo que yo hago por el Señor, sino que cómo lo hago? Yo puedo estar, hermanos, todos los domingos acá, puedo estar limpiando los baños, puedo hacer esto, esto y todo. Y todo eso para mí es, ¿por qué nadie más lo hace? Solo yo, soy el único que está en la iglesia, ¿acaso? ¿Por qué siempre yo? Que todo es pesado y todo es pesado. Porque estoy haciendo un ministerio para el Señor, pero no lo estoy haciendo con la motivación correcta. Entonces, como dije anteriormente, no es importante, hermanos, lo que hacemos para el Señor. Es cómo lo hacemos, cuál es la motivación de nuestro corazón para hacer lo que hacemos. ¿Se dan cuenta de que son los pasos así? Haciendo un resumen. A una persona que ha escuchado el Evangelio una y otra vez y no quiere arrepentirse de su pecado, Dios le oscurece sus ojos para que no vean y les agobia la espalda para siempre. Es decir, lo que hagan para el Señor no lo disfrutarán, sino que será una carga para ellos. Y el resumen del párrafo acá del versículo es sencillo. Israel se pierde por su propio endurecimiento porque quiere ganarse el favor de Dios a través de obras. Como todo Israel quiere acercarse a Dios a través de rituales religiosos, Dios va a seleccionar un grupo de personas que los va a salvar. Y la pregunta de esta mañana es, para terminar, ¿cómo me estoy acercando a Dios? ¿Cómo le estoy sirviendo? Mi servicio es por gracia, alegre. Es un placer hacerlo, lo hago feliz. O ya me es pesado y ya no lo disfruto. Y estos textos, hermanos, nos ayudan a reflexionar. Tal vez sí soy del Señor, pero se me ha ido perdiendo ese primer amor. Se me ha ido perdiendo el gozo por hacer las cosas. Ese primer deseo que tuve, loco por servirme, que lo recuerdo allá en el pasado, y hago memoria de lo que hice por el Señor. Pero hermanos, Dios no es un Dios del pasado.
Él quiere tu corazón y tu servicio ahora. Lo que hiciste en el pasado, querido hermano, ya pasó. Dios te lo recompensará. Él lo va a hacer. Pero Dios está más interesado en ahora. Por eso la pregunta es, ¿qué estás haciendo para tu Señor? Si te ha ido apagando, si ha ido dejando, como se dice, ese primer amor, si ha ido una vida monótona, ya todo igual, hermano, arrepiéntete. Arrepiéntete y vuelve a Él. Y disfruta de su mesa. Disfrutemos de su mesa. Hagámoslo con gozo, la vida es muy breve. Próxima semana continuamos con Eclesiastés. La vida es muy breve, pasa muy rápido. No la desaprovechemos, dando lugar a cosas que no deben estar en nuestro corazón. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno. No, hombre, en esto pensar, hermanos, renovemos nuestra mente, saquemos nuestro corazón el pasado, avancemos hacia el futuro. ¿Sabes lo único? El único beneficiado de eso eres tú y es tu familia. Hermanos, crezcamos en gracia, crezcamos en amor, porque Dios se lo merece, porque Él te ha escogido cuando tú no lo buscabas y Él te ha puesto en su mesa para disfrutar de sus bendiciones. Y no seamos hijos malagradecidos, disfrutemos del Señor, amemos a nuestro Señor amando a nuestros hermanos. Oramos. Señor, te damos gracias, porque tu palabra es tan preciosa, Señor. El apóstol Pablo nos muestra, Señor, que somos bienaventurados, bendecidos en extremo, Señor, al poder disfrutar de tu mesa, Señor. Pudimos ser alguno de ellos que tú has endurecido y cerrado sus ojos y sus oídos, Señor, y estaríamos muertos en delito pecado sin saberlo, Señor. Pero tú has tenido misericordia de tu pueblo, Señor. Te pido acá por mis hermanos, Padre amado, que por favor, Señor, renueves ese deseo, Señor, de servirte, de agradarte en todo, una vida de santidad, Señor. En una vida, Señor, entregada a ti, porque tú te lo mereces todo, Padre. Y lo único beneficiado seremos nosotros, Señor, porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos inundará, Señor. Y podemos descansar, Señor, en tu soberanía, porque tú, Señor, tienes el control de todo y tú utilizas todo, Señor, para trabajar en nosotros, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que permite y gracias por esta escuela que nos estás dando cada día, Señor, para ser más parecido a tu amado Hijo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.